hace un par de domingos me van a ver dos películas para ver, que ya no están en cartel, hace casi un mes que estuve por ahí, y me encantó ver las salas llenas. Ya están llenas porque las entradas los días domingos salen 8 pesos, entonces la gente va porque realmente sale muy económico, y es bueno poder ir al cine y disfrutar toda una pantalla grande. Sé que también hay que pasar a ver bien, pero no hay nada mejor que ver cine en el cine. Algo más te quería decir, sí, bueno, ya podemos acordar porque hay muchísimo para seguir hablando. Eso de Martín, ¿cómo andas, Martín? ¿Cuánto tiempo? ¿Bien? Muy bien. Trabaja en radio, pero habla con señas, ¿viste? Es una particularidad que no la ha perdido a través de los años. Todo bien, todo tranquilo. Venís de viejo, de algún evento seguro. Ah, no viene un evento, viene de un técnico. La limusín se te da. Porque te da la limusín. Está bien, bueno, esa cosa pasa, los técnicos, todo es un evento, ir a los técnicos. La semana que viene vamos a estar hablando, ¿sabes? Mira, un libro que estoy leyendo que está buenísimo, que se llama Las 1001 noches, una historia de noche porteña de 1960 al 2010. Te juro que está buenísima porque habla de las noches, está dividido por décadas, y habla de lo que eran los boliches, de Mau Mau, que bueno, lo escuché nombrar, pero bueno, yo no soy de ahí, pero era muy chiquita, muy chiquita, en serio, de los 70, cuando llegó la parte de Ramos Mejía, me acordaba de mi época del Ramos, la verdad que hablaba boliches que yo también iba a bailar en su momento, después hablaba, bueno, de todos los boliches que vinieron después, que muchos los conocí, hablaba de Pachá, yo me acuerdo que una molinera en un canal de televisión que me mandaban a cubrir las fiestas de Pachá, yo creo que en la mañana cambiaba de posta, tenía unos chicos que le daba a ellos, era muy cansador. Me acuerdo del cielo, me acuerdo de Javier Luque, que era un excelente relacionista público, y que la verdad que hacía unas fiestas extraordinarias. Estuve acá, uno empieza a acordarse de su pasado, qué grande que estamos. Y otra más que había visto, estoy terminando con el año 2000, pero había otra que estaba por acá, Morocco, habla de Morocco, habla de Club Seminario que en la calle Corriente, cuando llamaron las radios de Pachá. La verdad que leemos porque te vas a encontrar con algunos lugares que no sé, mira, aquí justo íbamos a comer con muchos amigos a Filo, que es una pizzería bohemia, que ya seguirá, también íbamos a la otra que era Pizza Piola, en la época se comía mucha pizza. A mí me sirvió la pizza de común, no está muy rica, pero no nada como la pizza común, de las pizzerías de acá a la vuelta. Está muy bien hecha este libro sobre la noche porteña, porque te lo va contando, si lo viviste lo podés dialogar y contárselo a tus hijos, y si no recordarlo vos. Yo la verdad que la leí, me falta poquito para terminarlo. Vamos a hablar con Cristina Cebale, que es la autora. Y otro libro que también vamos a hablar, que yo leo dos libros, está bien lo mío, también vamos a hablar con su autor, que es Secreto de Confesión, de Sergio Rubín, que habla cómo y por qué la Iglesia ocultó el cuerpo de Eva Perón durante 14 años. Un excelente libro, no velado para que sea más fácil su lectura, pero con el rigor histórico que corresponde. La verdad, bueno, vamos a hablar con los autores en la semana próxima. Yo te voy avisando ya para que, si podemos, leas antes, ya te dije, Las 10 de la noche, una historia de la noche porteña, de Cristina Cebale, y Secreto de Confesión de Sergio Rubén. Si querés, andá leyéndolos, y la semana que viene, cuando hablamos con un autor, si querés, nos podés mandar algunas preguntas. Bueno, tenemos que ir a las noticias, a bien, a la pausa, a algo, porque ya es la hora del tecito de las 4. Ahí viene con el tecito de nuevo, qué amoroso. Ay, qué bonito. Sabiendo que no es un
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es la hora 16. Transmite AM 1230 Creativa. Pausa en la programación. Abrimos nuestro espacio publicitario. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Georgina Mota. ¿Querés tu primer demo? Esta es tu oportunidad. Radio Creativa y PR Fotobaires convocan a jóvenes cantantes que tengan pasión, como sea la música, el arte, que sepas tocar la guitarra, para grabar tu propio demo. Comunicate al 4372-5863 o 4372-5867. También te puedo dejar un mail a m1230creativa@yahoo.com.ar. Servicio TELAM para la radio. Con el digesto se logra que el tema legal sea patrimonio del pueblo. Lo dijo el ministro de Justicia, Julio Alac, en diálogo con La Mañana de TELAM por Radio Cooperativa respecto de la presentación del primer digesto argentino de leyes. El ministro explicó qué significa el digesto jurídico y en qué va a modificar la vida de los argentinos. Es una obra monumental que ningún país del mundo lo pudo hacer. Es ordenar en forma sistemática toda la legislación de un país. Es lo que se denomina habitualmente el libro de leyes. Ha reducido significativamente el desordenado universo legislativo que puede tener una nación. Y a partir de ahí se ha clasificado en 26 materias que va a permitir que una persona con un simple clic en una computadora pueda acceder al digesto y decir, bueno, me interesan las normas que rigen en Argentina sobre el derecho económico. Me interesan las normas que rigen en Argentina en la salud. No puede acceder a salud. Madrid aspira a ser sede de los Juegos Olímpicos en el 2020. En septiembre de 2013 se definirá en Buenos Aires qué ciudad del mundo será sede de los Juegos Olímpicos de 2020 y la capital española ya confirmó oficialmente sus aspiraciones. El alcalde madrileño Alberto Ruiz Gallardón sostuvo que piensan que tienen muchas posibilidades de lograrlo. Madrid se presentará por tercera vez consecutiva, después de quedar tercera en la elección ganada por Londres para el 2012 y por Río de Janeiro para 2016. Quiniela, primeros premios, sorteo matutino. Entre Ríos, 1475, 1475. Chubut, 3661, 3661. Catamarca, 0125, 0125. Santa Fe, 2310, 2310. Formosa, 2832, 2832. Jujuy, 3905, 3905. Quinielas, primeros premios, sorteo matutino de la provincia de La Rioja, 0428, 0428. Córdoba, 3825, 3825. Neuquén, 3743, 3743. San Luis, 8294, 8294. San Juan, 7616, 7616. Mendoza, 8656,
6686. Santiago del Estero, 6687, 6687. En Misiones, primer premio sorteo matutino 4042 4042. Servicio TELAM para la radio. Sigue el espacio publicitario. Seguimos compartiendo juntos la mejor programación. Continuamos en Hoy es un Día y estamos comunicados con la licenciada Fanari. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, ¿cómo estás, Gilda? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias a Dios, y con estos días que están habiendo de tanto sol y de tanto cielo celeste, muy bien. Está precioso los días. Te llamo por algo, porque mañana hay una reunión, unas charlas que verdad que parecen espectaculares. Sí, la verdad es que estamos teniendo buenísima convocatoria, son conversaciones sobre la vida, y todos los jueves a las 19 horas nos reunimos con la gente que quiera asistir. Mañana el tema es un tema que convocó bastante gente, que se llama los miedos, qué son y cómo se sobrellevan. Así que, ¿quién no ha tenido miedos alguna vez? ¿Quién no los tiene? Y a veces es difícil saber cómo sobrellevar situaciones de miedo, en cualquier sentido, ¿no? Sí, claro. Así que, sí, la verdad es que los mails están cayendo muchísimo de gente que se está anotando para mañana, porque, bueno, el tema es muy lindo. Sí. Y bueno, son charlas muy importantes y que hacen muy bien al espíritu y al alma de la gente. Sí. Porque realmente viene bien este tipo de conversaciones sobre la vida como lo titulas vos. Claro, porque en realidad la gente después participa, cuenta lo que necesita, hace consultas. Es una cosa muy interactiva, no es solo venir y escuchar una teoría y como que uno está dando cátedra, sino que uno presenta el tema, por supuesto siempre desde el punto de vista de la filosofía de Luis Hay, que es lo que nosotros hacemos. Sí. Y bueno, la gente participa, se saca sus dudas, todo el grupo de personas están como en una misma sintonía, o sea que la verdad es que se van muy contentos siempre. Es más, a veces ya se hace la hora y la gente sigue sentada y no se quiere ir. Eso es muy normal en tus reuniones. Sí. La gente es muy cómoda, por eso no se quiere ir. Sí, seguimos charlando y que de una cosa y que de la otra, y la verdad es que, bueno, es muy lindo eso también, porque quiere decir que la gente se siente bien, y la verdad es que ahora estar en un espacio y sentirse bien con todas las personas que están ahí a veces no es tan sencillo, ¿no? Claro, por ahí seguro. Y además creo que el 30 tenés un seminario, un taller. Sí, lo que hacemos cada tanto también son talleres de fin de semana. El 30 de julio vamos a dar algo que es bastante innovador. Es un taller que es de 14 a 20 horas, es cortito, pero que se llama ¿Te conozco, mascarita? Sí. Se llama así, la pregunta es esa, y es en algún punto una conexión más bien con nuestro cuerpo. También nosotros lo olvidamos tanto, ¿no? Sí. Va a tener diferentes técnicas como relajación, meditación, expresión corporal, algunas técnicas lúdicas, ya que el adulto a veces no se permite jugar, ahora acá le vamos a enseñar a jugar. Técnicas de darse cuenta de cosas que por ahí uno las está por sentadas, o porque está apurado en la vida. Entonces acá vamos a hacerlo bajar unos cuantos decibeles para que puedan darse cuenta de cosas. Claro. Así que es realmente un día de diversión, unas horas de diversión y de aprendizaje que realmente es muy parecido a lo que yo hacía hace unos años, que se llamaban encuentros de renovación. Bueno, ahora los llamamos, tienen títulos diferentes, pero tienen que ver con encontrarse como en un spa para el alma, digamos. Qué bueno está eso. Es muy interesante, la verdad que sí. ¿Y la gente no puede comunicarse con vos? Se pueden comunicar al 4864-0977, o bien, y si no atendemos, dejen mensaje y teléfono, y si no, al mail info@mensajedeamor.com.ar. Y todas las actividades se hacen en el barrio de Almagro, por las dudas que la gente tenga dudas de dónde es, para que sepan más o menos ubicarse en la zona en que las hacen.
Está bien, para que se ubiquen Corrientes y Medrano, ahí cerquita. Más o menos es por ahí. Para que se ubiquen geográficamente, que sepan que es fácil llegar. Exactamente. Es muy fácil. Y además, bueno, tenés actividades porque sé que estás con el entrenamiento para noviembre, que es muy importante. ¿Cómo? Es muy importante el entrenamiento. Sí, el entrenamiento, bueno, es para las personas que desean, bueno, formar parte de todo este grupo de gente que estamos liderando talleres de Luis Hay, Sí. y que además también lo consideren como una nueva salida laboral, porque por supuesto tiene que ver con un trabajo que es importante. A veces, más allá del trabajo que tengan, pueden ser líderes de talleres basados en la filosofía de Luis Hay. Claro. Y también la novedad es que esto es último, que vamos a estar formando también lo que hoy se dice coach, Sí. pero bueno, serían como consejeros para poder trabajar con personas en forma individual y personalizada, Sí. que bueno, por ahora tengo el título de entrenadora en toda Latinoamérica, así que bueno, es algo muy muy lindo, y que el año que viene ya se va a estar listando para las personas que hicieron la primera parte, que sería el entrenamiento común. Ah, pero qué importante. ¿Qué fue el último curso que hiciste en Estados Unidos hace un par de semanas? Sí, es lo último que fui a hacer, el entrenamiento para poder, porque las personas que se forman en el entrenamiento en la primera parte pueden dar solamente cursos para grupos. Claro. Entonces, como a veces hace falta, hay gente que necesita más el tema personalizado, después se los entrena en una segunda parte para que puedan trabajar no como, por supuesto, como un terapeuta, pero sí se puede trabajar con gente con las técnicas de Luis Hay. Claro. Y la única en este momento que lo puede dar en toda Latinoamérica sos vos. Sí, en realidad en todo lo que sea en habla hispana, o sea, en español lo puedo dar. Ah, está bien. También España, que estoy atento entonces. Convocar a todas las personas de todos los países de habla hispana, como vienen al entrenamiento común, que vienen también de Ecuador, vienen de Colombia, todo, bueno, al que ya hizo la primera parte, se puede venir en Argentina. Ah, me encantó, está muy bueno eso. Bueno, repetimos dónde... Hay que seguir dispersando esta filosofía maravillosa por toda Latinoamérica. Totalmente, seguramente. Bueno, repetimos dónde se puede comunicar la gente con vos. Bueno, llamen al 4864-0977 o a info@mensajedeamor.com.ar. Muy bien. Bueno, la verdad que me encanta, la gente puede ir mañana, se puede anotar para el sábado 30 y que vaya preguntando con dónde ve el entrenamiento de noviembre. Seguro. Y si no, que ingresen a la página y se suscriban a los boletines gratuitos donde reciben reflexiones, afirmaciones, además de todas las actividades que tenemos. Si está interesado en recibir toda la información, entra en www.mensajedeamor.com.ar y ahí va a tener un link donde dice suscríbase, pone su nombre y apellido y recibe toda nuestra información, pero además también cosas muy interesantes que son reflexiones de vida, etcétera, que les va a encantar recibir cada día una cosa diferente en su correo electrónico. Ah, me encanta. Que lo que pide. Sí. Me encanta. Así que bueno, encima te agradezco mucho por habernos atendido y en un par de días volvemos a hablar entonces. Bueno, un beso para ustedes y gracias también. A ver, muchas gracias. Hablamos con Cecilia Tofanari, que mañana jueves las conversaciones sobre la vida, que son excelentes, hay una zona de Almagro, para que te ubiques Corrientes y Medrano, es a las 19 horas, y tenés que llamar al 48640977 o escribirle a info@mensajedeamor.com.ar. La verdad que son muy interesantes. Y el sábado 30 hay un taller, te conozco Margarita, te conozco Mascarita, que es también tenés que llamar al 48640977 o escribirle a info@mensajedeamor.com.ar. En la página hay mucha más información. Este entrenamiento que ya va en noviembre, que será el tercero que da ahora, a partir del año que viene, después que vos hagas el entrenamiento, podés hacer un curso más y ser coach, que también vamos a ver si nos juntamos con eso para que nos explique bien de qué trata, pero anda informándote, entra a mensajedeamor.com.ar. Así que bueno, Cecilia sabemos que ha sido columnista nuestra muchos años y de vez en cuando va a seguir pasando por acá. Vamos a la música y ahora si encontramos al próximo invitado.
Muy bien, Ariel, gracias. Despertar en el frío mismo de tu ausencia, deslobar por las horas perdidas en mi habitación, recordar que la fuerza nuestra me desangra el alma, me desangra el alma. Presentar el sendero que escribimos juntos, tocar el silencio profundo del corazón, escapar de estrechas de un amor profundo, es mentir de nuevo, por negar tu ausencia. Esta ausencia tan grande, entre una tormenta que quiebra en pedazos mi razón. Esta ausencia desnuda de dudas y sombras me clava el dolor. Esta ausencia que duele en el fondo del alma, que queda poniendo mi sueño en calma. Esta ausencia de verdad, que tiene el silencio, que corta las horas sin piedad. Esta ausencia infinita de noches y días no tiene vida. No tan fácil decir que la Dios cerraría las espinas y la bala se envuelve y la mía. Esta ausencia me grita que se acaba la vida, porque no volverá. Continuamos en Hoy es el Día y estamos hablando con Martín Marcón, profesor del apellido, yo tengo muchos problemas con los apellidos, director de teatro. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, Nilda, ¿cómo estás vos? ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien, gracias por atendernos. ¿El apellido es Marcón? ¿Marcón? Es Marcú, en realidad. Marcú, bueno, Marcú. está bien, para no hacer lío. Bueno, sé que sos muy jovencito. Sí, no tanto. Pero tenés 10 horas en cartel en este momento. Claro, sí, estamos en este momento con 12 horas en cartel. Mañana viernes, después de 2 años en cartel, la verdad que con una experiencia muy linda, con mucha respuesta y buena respuesta del público y también de parte de la crítica. Bajamos de cartel Quiero pasar una tarde con Franco, que es una historia de amor. Yo digo recientemente legalizada porque es una obra que escribí el año pasado sin saber que iba a suceder con la ley de matrimonio igualitario, y coincidió que un poco la temática tiene que ver con los encuentros entre las personas del mismo sexo que celebran el amor más allá de su identidad sexual. Y mañana a las 23 horas en la tertulia, Gallo 826, ahí en el Abasto, estamos realizando la última función por ahora. Así que bueno, muy contentos con la experiencia. Y después por otro lado, Nilda, tenemos un estreno también muy reciente, el jueves pasado en el Teatro de la Comedia, hasta la llena, una nueva propuesta que se llama Malicia, con 14 actores en escena. 14. Esperamos que la gente nos acompañe. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Y qué es los jueves? Malicia va los días jueves. Malicia va los jueves a las 21 horas en el Teatro de la Comedia, ahí en Rodríguez Peña y Santa Fe. Linda sala. Y contanos un poco sobre Malicia. Malicia es una revisión de la década del 90, es una mirada en tono paródico de esta época tan particular para todos, con todas sus connotaciones, y está bueno tratada con un humor ácido, irónico. Son 14 personas
motivos determinados, y después la fiesta, bueno, se va transformando en otra cosa y es un espacio propicio para pasar sus facturas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que relata la obra. Mira, está bien. Hay que ir a verla porque debe estar muy atrapante el tema. ¿Y tenés algo preparado? Porque veo que sos de hacer muchas cosas. En principio, bueno, durante este año yo participé en un concurso de dramaturgia que se hace en convenio con Sudáfrica. Mi obra, una de mis obras, un texto de una obra que se llama Te estaba esperando, resultó uno de los finalistas. Sí. Y bueno, editaron la obra en inglés allá en Sudáfrica. Sí. Y este es un espectáculo que, bueno, también voy a estar estrenando en el transcurso del año, más cerca de fin de año, Sí. A principio del año que viene. Así que estamos encarando este proyecto. Mira qué bueno. ¿Cómo? Qué bueno. Sí, pues la verdad que estoy contento porque estamos trabajando desde el 2006 con un grupo en forma regular, y empezaron a salir bien las cosas, en el sentido que nos empezó a acompañar mucho el público, así que bueno, estamos aprovechando ese envión para trabajar en consecuencia, así que bueno, contento, trabajando mucho por suerte. Bueno, eso es lo bueno, que haya mucho trabajo, sobre todo para la gente del teatro. Así que bueno, ya recordamos, mañana jueves a las 21 horas Malicia, el Teatro de la Comedia. Es así, a las 21 en Rodríguez Peña y Santa Fe, la entrada la pueden sacar en boletería, es la segunda función, así que bueno, esperamos que la gente nos acompañe, y el viernes estamos despidiendo, quiero pasar una tarde con Franco, que fue, como dije antes, una experiencia hermosa, Sí. esperamos que cerrar bien arriba como estuvimos estas 2 temporadas. Seguramente, que es el gallo 826. Después aprovecho que estoy al aire, Nilda, Sí. si me permitís, y paso en Facebook y en Twitter, Sí. nos encuentran como Teatro Crudo. Sí. Ahí, bueno, tenemos páginas y pueden enterarse de nuestras obras, de lo que estamos haciendo, y además hay todo tipo de información. ¿Cuál es la página? Es Teatro Crudo, te metes en Facebook o en Twitter, pones Teatro Crudo y ahí aparece. Exactamente, perfecto. Perfecto, así la gente sabe dónde puede también contactarse con ustedes para ver lo que están haciendo. Para lo que quieran, ahí estamos, les contestamos, le damos entradas con descuentos, se enteran de lo que estamos haciendo, quiénes somos, y charlamos, contestamos siempre todos los mensajitos. Sí, eso es verdad, todo responde, es un amoroso, Martín. Martín, te agradezco muchísimo. Bueno, Te mando un beso y será hasta la próxima. dale, Nila, hasta la próxima, te agradezco mucho el espacio, te mando un abrazo. Un beso grande, gracias. Que estés bien, chao. Gracias. Hablábamos con Martín Marcú, director de Quiere pasar una tarde con Franco, que mañana viernes termina en Gallo 826, una linda historia de amor, y mañana jueves a las 21 te trae la comedia Malicia, recién estrenada. Yo sé que es muy joven, por eso digo, es bastante crítico, así que es bueno apoyar a los nuevos chicos, los nuevos valores. Hay que apoyarlos porque el teatro es el futuro, y siempre el arte suma mucho. Agradecemos a Mariano Casas, que fue quien hizo el contacto, que es el jefe de prensa de estas horas de teatro. Bueno, bien, vamos a la música y entonces continuamos con Hoy es el Día.
del día, y estamos pasando acá, ayer ya tenemos los alquiles para las 5 de la tarde, acá tenemos el todo de las 5, tenemos el alquile de las 5, pero por supuesto, ¿qué problema podemos tener nosotros? No contemos, ya los barrios les va perfecto, les va muy bien. Sí, ustedes lo que está diciendo Ariel. Tenemos de todo, no voy a cambiar. Nosotros tenemos Metrogas, Telecom. ¿A quién quiere? ¿Quién quiere Metrogas y Telecom? A ver quién se anima. ¿Quién se anima? Comadre, primero bueno, a pagar la factura, que pida la cosa. Pero acá estamos. Hablábamos de, teniendo lo de Martín Marcó, vamos a llamarlo al teatro. Hablando de teatro, llamó mucha gente para ver Palabrelíos, así que lo tenemos ya de entradas, que Gabriel estuvo ahí asignando, estuvo ahí repartiendo por las vacaciones de invierno. Palabrelíos está en Bohemia 21, Bohemia 853, todos los días, a partir de este sábado 16, todos los días a las 5 de la tarde. Vos, Martín, fuiste, la pasamos mal, ¿verdad? Sacamos el chico y llevamos dentro. A todos les gustó. Muy divertida, muy colorida, musical, los chicos cantan, ¿Así no? Ah, pues muy bien. O sea, no con el que se está distribuyendo las entradas. Está muy buena. También hay otras obras para ver. Otro una que me encantó, Morini Magic, una de magia en el Margarita Sirgu. No saben lo que es espectacular. Pero en el teatro la sala está preciosa, la han dejado divina. Aprovechen ahí con los chicos para ver lo que es esa sala teatral que está muy arreglada, muy bien acondicionada. Se han filmado muchas películas ahí, entre ellas Las cosas del querer. La escena está filmada ahí, entre otras películas que se han filmado en ese teatro. Queda en la calle Chacabuco 875. Y están todos los días, a partir de este sábado, todos los días a las 4 de la tarde. Hace más, ¿vos sabés que vuela? ¿Vos sabés que vuela, Martín? Sí, yo sé, Martín. ¿Pero vos sabés que vuela, Martín? ¿Quieres que te lleve el sábado? El sábado te llevo. Me encanta, me gusta la magia. Vuela, después de ahí subir a un chico del público, le pone la cata de mago y me hace volar. ¡Qué fabuloso! Te juro. Sí, no, tenemos que venir acá al centro, pero no voy a hacerlo. Después pone a las chicas en una caja, les queda los puñales y cuando las chicas no están, y caen fuego. No sé, qué bueno que está. Quiero ver, porque me encanta. Así que a partir del sábado te llevo. Está, a partir del sábado, todos los días de las vacaciones de invierno a las 4 de la tarde en Chacabuco 875. Un espectáculo para toda la familia. Yo que con los chicos, creo que los chicos me sacaban la vista del escenario, porque querían ver cómo lo hacía. Hace subir un matrimonio después con los chicos, después subir una nena también para que vaya a jugar a las princesas. Se cambia de vestido en el momento y no lo ves. Es increíble. Es increíble. Morini Magic es lo recomendado para toda la familia, no te vas a arrepentir de ir a verlo. Y también fui a ver que a veces lo podemos ubicar en la actriz en Tema de Primavera, en otro de la comedia. Es una para los chicos, está todos los días a partir de este sábado, en otro de la comedia, la Avenida Espeña 1062. Donde cuentan varios cuentos, que lo cantan, lo actúan, bailan, son dos personajes y dos chicas que lo ayudan, que son también dos flores. Los chicos se han reído mucho, y yo lo que más valoro cuando voy a ver una obra es si los chicos lo disfrutaron. Si los chicos lo disfrutaron, es bueno, si no, es porque evidentemente no les gustó. Y sinceramente a los chicos le han pasado muy bien, les ha gustado y se han reído. Quiero decir que la obra es buena, además que realmente es muy buena, toda con música de los años 60, y con ropa, la que usaron en esa época muy colorida, muy colorinche. Bueno, es muy bueno. Hay muy buenas cosas para ver en el teatro. Y en el cine, acá estoy viendo a ver qué te puedo recomendar de todo lo que he ido a ver antes de ver si ubicamos a la otra actriz para hablar. Sigue en cartel, mira, Incendies, te lo voy a contar ahora. Fíjate que creo que va a salir un par de días más, porque verdaderamente es muy buena. Es la historia de unos hermanos que son gemelos, mellizos, que cuando muere la madre deja un testamento. Le deja dinero, le deja la casa, le deja los muebles. Pero le deja que una carta para el padre y una carta para el hijo de ella. O sea, para el padre de los chicos y para el hermano de los chicos. Que son chicos de 30 años ya. Y empiezan a buscarlo
empiezan a buscarlo y se encuentra con el pasado de la madre. Eso habla un poco de los años 60, arranca por ese lado, con toda la guerra en Palestina, con todo lo que ha pasado, con las torturas, con todo lo que pasaban con los ideales. Muy fuerte, con un final impredecible, pero dura 2 horas 10 y se te pasa volando la hora. Es una muy buena película. Incendio en todos los Arteplex, así que fíjate y no te la pierdas. Si no la llegas a ver en cine, no te la pierdas en DVD. Es una película para ver tranquilos, apagar los teléfonos, que no te hable la suegra, que no te moleste nadie, porque es para ver en ese momento. Porque la que sí está en cine y continúa es 8 minutos. Es una película donde tienen que averiguar quién puso una bomba en un tren. Y para eso hay un experimento, una experiencia que hicieron, que es trasladar a una persona al pasado, ¿no? En los 8 minutos, dicen que en los 8 minutos previos a la muerte, alguien todavía tiene memoria y el cerebro sigue trabajando y sigue estando activo. Y cada vez que lo vuelve es como que va cambiando el pasado. Con un final también muy lindo, bastante romántica, pero fuerte, con un mensaje que si todos nos portáramos bien podríamos cambiar el pasado y tener un presente mucho más digno. En 8 minutos, una linda película. Fui a ver, como pueden ver, no me tienes a mi novio, una comedia, para verla, para reírme un rato y ya está, pero ya con el pie y no como termina, ya con el pie, pero bueno, para verme a mi novio también es una linda película para ir a ver. Ya les dije, me he hecho en París, a Woody Allen, que también está viendo todo lo que anduve en la agenda de películas, porque me va a ver tantas, malas enseñanzas, fue el otro día, la última de Cameron Díaz, y es para el rey un gato, ella es muy linda, la verdad que es muy linda, tiene unos ojitos, una carita, un cuerpo espectacular, que es una maestra que no tiene ganas de enseñar lo más mínimo, muy vaga, lo que le importa es conseguir un marido que la mantenga, y bueno, y pasarla bien, ¿verdad? Hay que una mujer que la mantenga. Pero bueno, comedia divertida para pasar el rato, malas enseñanzas que todavía seguro que está en cartel. ¿Qué más tenemos? A ver, bueno, creo que decimos de algunos más, pero ya no me acuerdo. Estoy grande ya, para acordarme. Todavía hay muchas para ver que todavía uno va viendo a medida que puede. Va a ser el Gomón, que tiene muy buen cine y accesible. Por eso a veces puede ver cosas muy buenas. ¿Qué más te quería comentar? Te voy a comentar algo más sobre el cine, sobre literatura, sobre lo que vamos a hacer. Bueno, no sé, creo que nada más. Vamos a ver si encontramos a la otra actriz y podemos hablar, y si la descargamos para la semana que viene, vamos a la música, Ariel, y después la gente le pasamos dónde comunicarse, dónde llamar, dónde leernos, dónde vernos, pero somos perfectos, maravillosos y simpáticos. Porque no estás cerca. Ya no te merezco, sé que te mentí, sé que tu confianza no confía en mí. Perdóname. Ya la compasión de ti no tiene Continuamos, estaba pensando con Martín de los botes del supermercado, ya está todo terrible.
¿qué podemos hablar nosotros, no? De otra cosa que no sea de esto, de lo que hay que hacer. ¿Sabés qué me dijeron? Yo te voy a contar. Si vos querés grabar tu primer demo, es una banda de rock, de música, tango también, melódico, folclore, y querés tener tu primer demo, llamá al 43725867 o 43725863. ¡Ay, en la radio esto! Sí, yo lo contás por Ariel y te va a decir cómo hacer para tener tu primer demo. O sea, te lo grabo acá, pero yo escuché uno el otro día, qué bueno que salió. Bueno, voy a empezarlo. No tenía nada de eso cuando tuve ausencia, cuando tuve frío, temblé, cuando tuve corajes, llamé, cuando llegó Calabria, cuando escuché tus palmas, cuando lo corrí yo entendí, cuando me crecieron alas volé, cuando me llamó allá, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré, para Zion soy, Zion, la isla, para Zion soy, cuando llego hasta la vi, cuando yo se lo que a baile, cuando lo cubrí yo entendí, cuando me crecieron alas volé, cuando me llamó allá, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré, para Zion soy, Zion, la isla, Claro. Pero sí que es lo mismo las votaciones, pero es lo que ahora con el DNI. El DNI es la libreta. Otro carnet que dan los que tienen el documento nuevo es solamente para usarlo todos los días, pero no sirve para hacer trámites, ni sirve para votar menos. Claro, para algunos trámites, no para todos. Pero si no te... Claro, para votar no, pero no, cuando te piden DNI es la libreta, pues estábamos hablando... Claro, ¿cómo son la gente el otro día? ¿Vos no votaste, no, Martín? ¿Vos sos de qué provincia? ¿Vos Gabriel también? Yo soy de capital y tuve que ir a votar. Está bueno, es un buen ejercicio, es un derecho adquirido y tenemos que votar, ¿eh? Algunos no pudieron. Algunos no pudieron, sí. Yo pude votar, ¿sí? Sí, eso me voy a escuchar. ¿Sabes qué? Yo voy a escuchar a todo el mundo. Sí. Pude votar, no tengo ningún problema. Sé que gente que no votó, sé que había gente que no sabe. Mi hermano está. Había que poner de colegio, por suerte, estoy en la cuadra de casa ahora. Traigo cada 30 cuadras y para viajar así es un taxi, pero no hay manera de viajar. Mi hermano sigue los padres nuestros de 25 años que no está en el país, que más es americano mi hermano ya. Sí, hay otros que ya no están de los conocidos, pero mi hermano, ahorita ya son listas las mesas, y votábamos en la misma mesa. ¿Qué más? Le mandé un mail y dije, si se te puede llegas a votar. Es muy fuerte desde un asado. Pero bueno, la verdad que un día lindo, estuvo caluroso, el 31 dice que votar de nuevo, que gana. Pero bueno, si me viene que volver a votar. Ariel, quiero que hagas cambio de domicilio y que votes. Quiero que vos también, cambio de domicilio y vota. No, pero no llegar ahora, no importa. Bueno, estábamos escuchando, nos fuimos por otro lado, como siempre hacemos nosotros. Estábamos escuchando a alguien que ya grabó su primer demo acá,
Así que está todo muy bueno, Ariel, la verdad que queda fabuloso para los chicos que recién empiezan, que no pueden invertir mucho dinero en un estudio de grabación, que salen carísimos acá en la radio. Y además te promociona, vamos a empezar a pasarlos en el programa nuestro. Llamar a Ariel al 43725863 o al 43725867 o escribir a m1230creatividad@yahoo.com.ar. ¿También sacan fotos, Ariel? También tienen para sacar las fotos. Muy bien, entonces está bueno hacer este servicio para los chicos jóvenes que necesitan un demo para empezar a hacerse conocer las discográficas o cuando van a ver dónde van a tocar y toda esa historia. Y si quieren transmitir su recital, ahí lo llaman a Martín, a Abasto Radio TV. Decime el teléfono ahí, acá hay un micrófono, Martín, a ver te llamas si quieren transmitir su recital. Al 11-3238-9749 o si no nos escriben a abastoradiotv09@yahoo.com.ar. Bueno, el demo y si quieren transmitir el evento, lo transmiten con Martín. Si quieren prensa, me llaman a mí, no me tengo arreglados. Somos rápido para verla. Quieren prensa, quieren difusión, pero me llaman a nosotros. Acá tenemos todo. Yo no sé, hay que hacer algo, es el trabajo nuestro. Algo más les quería comentar, bueno, ahora vamos a comentar el tema de las vacaciones de invierno. Obviamente que es bueno los chicos poder llevarlos al teatro o al cine, pero a veces realmente no se puede, porque económicamente tenés que llevar a 2 chicos al teatro o al cine y bueno, es muchísimo. Llevarlos a la plaza, llevarlos a caminar, jugar en tu casa a las cartas, jugar al nudo. ¿Qué jugabas cuando eras chico? ¿Algún juego en especial, Martín? A las ramas, a la escuela de 15, al chinchón. A la escuela de 15, qué lindo, chinchón también me encanta. Claro, eso lo juegas para el juego en día de lluvia, ¿qué hace con los chicos? Y si estaba solo, al valero. Ay, no, qué viejo que sos, valero. Más viejo que nosotros, tío. Acá cuando agarramos el documento de él, solo que es un papiro. Y con mi primo jugamos a la lata con el holandesito. Somos viejos todavía. ¿Por qué con papiro tenés el documento? ¿Qué documento nuevo? Cuando Colombia no estaba en acá. No estaba. No, seguro es eso. Después se va siguiendo. Sí, seguro, más o menos. Pero los chicos pueden jugar algunas cosas, siempre hay algo para hacer, algo para divertirse. La manera de pasarla bien, no le den deberes a los chicos. Pero yo también. Yo, ¿te acordás que lindo? Antes yo era común, ahora con luces, con musiquita, con chicas que salen... ¿En serio? Sí, claro. ¿Te acordás cuando venía del colegio venían a hacer la exposición esa y te vendían esos yo después? Y vos querías ese yo, que era el profesional. Entonces agujerito con un hilera. Una cosa, pero quería, y vos querías eso. Claro, no. Sí, pero no los los chicos quieren la Wii, quieren la Play, quieren todo. Hay que jugar, los chicos tan grandes ya para todo eso, Ariel. El mayor de novia ya más o menos. Más o menos. La vida de los novios que los chicos ya, claro, eso es otra cosa. No, pero no, que cruzan la plaza a caminar. Es bueno, todavía hay plazas en Buenos Aires, están lindas las plazas de Buenos Aires. Sí, en las plazas hay cultura, hay grupos de teatro, folclore que van... Sí. En Tusango, por ejemplo, el 9 de julio, el sábado pasado, estuve ahí en Tusango, muy lindo, he pasado toda la tarde con grupos de folclore. Ay, es linda la plaza de Tusango, qué linda que es. ¿Sí tiene las rosas todavía? No, o sea, es una plaza nueva que se llama la Plaza de las Naciones. Está a 6 cuadras, pertenece a Ituzaingó, pero está a 6 cuadras desde la estación de San Antonio. Mira, claro, está por otro lado. Yo digo que me pasaba por ahí, miraba las rosas que hay, que había, o sea, ahora, sí, en la plaza de Ituzaingó. La plaza que está frente por Rivadavia. Sí, me acuerdo de eso. Lindas plazas por ahí. Sí, no, hay que salir con los chicos a caminar y si no jugar en casa, porque realmente a veces todo no se puede. Los chicos cuando salís es quiero. Y no se puede con todo el quiero. Bueno, vamos a la música, ¿ya? Antes de despedirnos. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besando. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez.
Bueno, acá estamos ya estoy preparada en la merienda de las 5 de la tarde. Como siempre, el servicio en la radio es espectacular. Después a las 3 de la tarde con algo, a las 4 otra cosa, a las 5 otra. Da gusto trabajar en esta radio, la verdad que fue un placer. Yo estoy en el mediodía la almuerzo. Ya, ¿te acordás del almuerzo que tenía? Sí, lo sabíamos, pero bueno, la mañana se nos cansa. Nos tenemos a la tarde, pero ¿sabes que agarramos la noche? Hagamos las cenas con la miel. Ahora vamos a tomar la merienda a las 5. Pero, bueno, hemos corrido como todos los miércoles, nosotros siempre andamos corriendo. No recuerdo, un saludo a mi primo que mañana es el cumpleaños, mañana me voy a acordar, Guillermo, te voy a llamar seguro, y de paso un saludo a tu hijo que lo cumplió hace una semana. No es nada, una semana de diferencia, que no me cambien más la fecha de cumpleaños, no lo cambien a propósito. Yo soy niño, de pregunta me quedo pensando, ¿cuándo me cumpleaños? Ando bien, estoy grande ya, estoy grande. Así que bueno, vamos a ir yendo, si querés nos podés ingresar a la página nuestra a www.mgncomunicacion.com.ar. ahí vas a encontrar información sobre libros, cine, DVD, teatro, salidas para hacer, vas a encontrar mucha información para que vos sepas qué podés elegir. Tenemos en Twitter, que es @mgncomunicacion, tenemos el mail, elgrandivaso@yahoo.com.ar. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Vayamos a tu casa, se me programa de radio, ya está. Bueno, ¿cómo hacerlo, no? Con los mates, con empanadas, se están pidiendo acá. Vamos a hacer los programas, primero son los domingos, debería, vamos a la casa de los oyentes, y hacemos el con asado, con empanadas, vamos a proponerlo. Y los deditos admitimos, sí, ayer mejoraste con la torta, te va a quedar viendo que estoy haciendo en mitad de la asado, ¿viste? A ver quién nos invita, nos pueden invitar y vamos el domingo o el sábado. Toda la noche también podemos ir a comer pizza y empanada y transmitimos de la casa. Bueno, che, hay que ser innovador, hay que tener ideas muy nuevas. Yo no sé por qué. Acá tenemos de todo, somos muy creativos nosotros tres. Lo más mentado que pueda haber, parece un tango. Así que bueno, muy bien, gracias por habernos recibido, fue un gusto. Muy rico tus tés, tus mates cocidos, tu café, tu daiquiri, y ahora viene la leche chocolatada con torta casera, hiciste, ¿no? Sí, rellena de dulce de leche como me gusta a mí. Ah, Gabriel, qué buen cocinero, ¿ves que conseguimos una señora? Una esposa, pensamos. Entonces, dijo que el miércoles que viene va a ser chocolate acompañado de chocolate. ¡Ay, qué rico! Así, para mí, cocinando es un lujo. Bueno, si quieren grabar un demo con su música, lo llaman bien al 43725867 o al 43725863. Ahí graban con él el demo. Miren cómo salió perfecto. Si quieren transmitir los eventos de ustedes, tipo una universitaria, una conferencia, bueno, lo llaman a Martín, ¿qué número, Martín? 011-15-338-9749 o si no al mail abasto-radio-tv09@yahoo.com.ar. Muy bien. Si no, se va a la radio, nos van comunicando. Y si quieren prensa, pues se me a mí. yahoo.com.ar, entre en la página www.mgncomunicacion.com.ar. Si quieren saber este programa o quieren venir a participar del programa, nos llaman y les decimos cómo pueden hacer para participar. O sea, a lo mejor pueden venir a contar lo que hacen, yo no sé si un astrólogo, o un médico, o alguien que hace cocina, ¿no? ¿Qué cosa? No, que a mí no sacó seguro. Pero podemos inventar, tenemos algunas ideas para el libro este. Sí, quiero decir algo, pero bueno, no podemos decir muchas cosas. Ser masajista también puede venir. Sí, porque no, pueden venir, claro, masajistas pueden venir,
gente que nos ofrece un servicio. Acá siempre tenemos un espacio para la gente que quiere trabajar dignamente. Bueno, nos despedimos hasta el próximo miércoles, que tengan una buena semana y que comiencen bien estas vacaciones de nuevo. Creo que está llegando un llamado, ¿no? Llegando algo que nos están pidiendo, a ver qué dicen. Paula, hago trabajo a la gorra. ¿Sí? ¿A la gorra? Otra cosa, yo no tengo que meter nada. Javier, ¿no? Javier, es un aviso que nos pasó algo, muy bien, un aviso, la gente empezó, ya empezó, hay que rebuscársela, ahí está, no confundan chicos, a lo mejor seguramente es actriz, podemos sacar la gorra. Profesor, en Arcedero, por ejemplo, hay teatro la gorra, la lluvia de Corrientes. Eso lo pensaba, Gabriel, Paula lo que está haciendo, ¿entendés? No se puede, tú no lo sabes en serio. En serio. Nos referimos hasta el próximo miércoles a las 15 de la tarde, en esto, a las 15 horas y de la tarde, en esto que hemos dado de llamar Hoy es el día. Vamos, que tengas buena semana. Chao, chao. Déjatelo así, aprovechar lo que pase de largo, depende y parece de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate, consume la vida granel. Hoy puede ser un gran día, juntos con él.